las raíces del problema. Este fenómeno no es accidental. No se trata solo de una serie de luchas inconexas, sino de un mecanismo diseñado para canalizar la indignación dentro de límites seguros, asegurando que el sistema siga operando con la misma lógica de siempre. Además, al no abordar las causas profundas del malestar social, como la desigualdad económica y el control que ejercen las élites sobre nuestras vidas, el sistema genera una especie de estrés crónico social. Este estrés constante no solo afecta a las personas directamente implicadas en estas luchas culturales, sino a toda la sociedad. Al ignorar los problemas de fondo y limitarse a gestionar las crisis en la superficie, se perpetúa un ciclo de frustración y desconfianza. La violencia, la alienación y la ansiedad son algunas de las consecuencias más evidentes de esta situación. Y es que incluso los propios organismos del sistema nos presentan los datos que lo confirman. En un acto de cinismo o de pura inercia burocrática, publican estadísticas que muestran cómo, en lugar de disminuir, los índices de violencia y malestar social siguen en aumento. No se molestan siquiera en maquillar estas cifras para sostener la ilusión de que su modelo funciona o que los recursos destinados a solucionar estos problemas han tenido algún impacto real. Esto no solo expone su falta de compromiso, sino que también revela algo más profundo: su desconexión con la realidad. La distancia entre ellos y las personas comunes no se mide solo en riqueza o influencia, sino en la incapacidad de concebir una realidad fuera del rol que desempeñan dentro de la estructura de poder. Como piezas de un sistema unidimensional, se ven forzados a repetir los mismos errores, quizás sin siquiera ser conscientes de ello. Su falta de acción efectiva no es solo negligencia, sino también la manifestación de una mente paralizada, atrapada en una función que debe cumplir para seguir existiendo dentro del sistema. El impacto psicológico de vivir en un sistema que constantemente nos desorienta, nos divide y nos aleja de la verdad, no puede subestimarse. La incapacidad de ver y comprender las raíces de nuestros problemas, junto con la sensación de no tener poder para cambiar nuestra realidad, crea un caldo de cultivo perfecto para el estrés, la depresión y la ansiedad generalizada. Es una forma de esclavitud invisible, que no solo limita nuestras posibilidades de acción en el mundo material, sino que también afecta profundamente nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. El sistema de conocimiento y control ha funcionado durante décadas como una especie de filtro que limita el acceso a la verdad. Recuerdo que, siendo niño, en repetidas ocasiones pregunté a mis profesores sobre el origen del calor del sol. La respuesta que recibía era que provenía del fuego de esa bola ardiente en el cielo. Con el tiempo se hizo ampliamente aceptado que el calor que percibimos no proviene directamente del sol, como si fuera una hoguera en el espacio. Es la interacción de su radiación con la materia la que finalmente genera el calor que sentimos en la Tierra. Para ilustrarlo, basta con recordar un experimento común de la infancia. Si sostenemos una lupa sobre una hoja de papel en un día soleado, lograremos prender fuego el papel, no porque la lupa transfiera calor, sino porque concentra la luz en un punto, aumentando su intensidad hasta que la energía lumínica se convierte en calor. Si el calor del sol viajara directamente hasta nosotros, entonces el mismo experimento debería funcionar acercando una lupa a una estufa encendida, lo cual, evidentemente, no sucede. Para muchos de nosotros, este recuerdo no es una simple anécdota, sino un recordatorio de que desafiar la autoridad, cuestionar lo establecido y perseguir la verdad rara vez ha sido recompensado. Desde pequeños se nos enseña a aceptar las verdades oficiales, y quienes se atreven a indagar, los que buscan siempre la quinta pata, acaban marcados por el escepticismo, una característica que, lejos de ser valorada, a menudo los margina. Esta actitud crítica se ve reforzada por lo que podría llamarse un efecto Mandela colectivo, una convenientemente disonante distorsión de la realidad. Se nos inculca y se repite una versión de la historia que, aunque en su momento parecía plausible, resulta ser inexacta. Cuestionarla implicaría derribar estructuras de poder y conocimiento que benefician a unos pocos, por lo que preferimos aceptar una realidad en la que nuestras propias limitaciones
quedan encubiertas. En este contexto, la tendencia a ignorar o maquillar errores se convierte en un mecanismo de defensa que nos impide reconocer nuestra propia estupidez, perpetuando así el control sobre la narrativa. Hoy, la inmediatez de la información están obligando a replantear muchas verdades aceptadas. Lo que antes se consideraba inamovible, como las versiones oficiales de la historia o los paradigmas científicos, se ve amenazado por nuevos descubrimientos. Estos avances no solo revelan datos nuevos, sino que también ponen en evidencia cómo el sistema tradicional ha fungido como guardián de una narrativa conveniente para ciertos intereses, dejando en la penumbra hechos que podían transformar nuestra comprensión del mundo. Aunque la información fluye con mayor rapidez que nunca, esto no significa que la transparencia sea real, ni que estemos más cerca de la verdad. Al contrario, la manipulación ha evolucionado junto con la tecnología, haciéndose aún más sutil y sofisticada. Lo que antes era un control basado en la censura y la limitación del acceso a la información, ahora se ha transformado en una inundación de datos diseñados para confundir, distraer y moldear percepciones. Con la inminente llegada de la superinteligencia artificial, este fenómeno alcanzará niveles inimaginables. Si hoy ya resulta difícil distinguir la verdad entre la desinformación y las narrativas fabricadas, en el futuro podríamos enfrentarnos a una realidad en la que el control de la información esté completamente fuera del alcance humano. La cuestión no es solo cuestionar lo que se nos dice, sino entender que estamos en una carrera contra el tiempo, antes de perder la capacidad de discernir entre lo real y lo impuesto. Esta no es solo una lucha intelectual, sino una crisis existencial para la humanidad. La historia nos ha mostrado que las crisis, ya sean pandemias, guerras o colapsos económicos, han sido aprovechadas por aquellos en el poder para consolidar su dominio. Se sabe que en pandemias anteriores hubo quienes deliberadamente propagaron enfermedades con fines oscuros, identificando víctimas con altos recursos y eliminándolas mediante malas prácticas médicas. Hoy, con la capacidad de los estados para controlar la información, los niveles de fraude y manipulación pueden ser aún más sofisticados. No es descabellado considerar que, en el contexto de una crisis sanitaria global, muchos gobiernos hayan mantenido en secreto la muerte de ciudadanos para seguir cobrando sus pensiones, desviando esos fondos hacia sus propias estructuras de poder. Después de todo, el aparato estatal tiene el monopolio absoluto sobre los registros de defunciones, las bases de datos financieras y el control administrativo de los beneficios sociales. En un sistema lo suficientemente corrupto, no haría falta eliminar físicamente a nadie para ejecutar un saqueo a gran escala. Bastaría con borrar nombres, alterar cifras y encubrir cualquier irregularidad bajo el pretexto del caos global. Pero esto no es solo un esquema de corrupción aislado. Si analizamos el panorama general, vemos que se alinea con una agenda más amplia: la necesidad de un reseteo por parte de las élites. No deja de ser llamativo que, en prácticamente todas las naciones del mundo, el mayor gasto estatal sean las pensiones. Simple coincidencia que el mayor costo para los gobiernos sea precisamente el sector de la población que ya no produce dentro del sistema. Cuando los modelos financieros colapsan, cuando la deuda pública se vuelve insostenible y cuando las estructuras de control comienzan a tambalearse, el ajuste no tarda en llegar. Pero ese ajuste nunca implica reducir el poder de quienes están en la cima, sino redefinir las reglas de juego de manera que ellos continúen dominando, mientras las masas absorben el impacto. Y aquí radica el verdadero problema. El 99% de las personas reales, los pobres, la clase media e incluso las élites menores que no controlan monopolios ni establecen alianzas con la industria armamentística, no desean una guerra, una crisis o un colapso social. Nadie anhela enfrentar una nueva pandemia, conflictos armados o catástrofes económicas que destruyan lo poco que poseen. Sin embargo, la fragmentación social, la manipulación mediática y el incesante bombardeo de desinformación nos empujan, repetidamente, a aceptar narrativas que solo favorecen a quienes están en la cúspide del poder. Y lo que es peor, en su afán de mantenerse informados, muchas personas se convierten en altavoces y retransmisores de esta realidad controlada, difundiendo sin cuestionar aquello que, de buena fe,
Pretenden compartir para proteger a sus vecinos y familias. Si permitimos que esta fragmentación continúe, la humanidad perderá su capacidad de actuar colectivamente, justo en el momento más crítico de su historia. Nos acercamos a un punto de inflexión en el que la inteligencia artificial avanzada y el dominio absoluto de la información pueden convertir a la sociedad en una prisión sin muros, en la que la manipulación sea tan total que la idea misma de rebelión o cambio se vuelva inimaginable. Solo hay una salida: unirnos antes de que sea demasiado tarde. La humanidad debe encontrar la manera de romper este ciclo antes de que su destino quede sellado por fuerzas que ya no podremos comprender ni controlar. Sin embargo, en medio de este panorama de dominación, existe una contradicción reveladora: la misma debilidad que el sistema utiliza para perpetuar su control